Gracias por seguir en sintonía de este foro de opinión. Hablamos con nuestros analistas académicos, los másters Zenén Villanueva Henderson e Israel Cruz. Otro tema que analizaremos en este foro es la crisis con advertencias verbales cada vez más agresivas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y es que tal parece que la era de la paciencia estratégica podría haber llegado a su fin. ¿Qué podemos esperar de esta guerra ofensiva? Vamos a comenzar con el máster Israel Cruz. Muy bien, el tema del momento pues son las amenazas verbales, como usted lo mencionaba, entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Norte. Este problema gravita desde 1945. Es una consecuencia, podríamos decir, o es un efecto de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en que las tropas soviéticas y las tropas estadounidenses se encontraron en lo que fue en su momento una colonia de Japón. Óigame bien, ellos se dividieron la península coreana. Entonces ahí se repartieron el pastel. Estados Unidos no abandonó la idea de mantenerse ahí, en tanto la Unión Soviética sí, y se constituye un estado que ahora tiene más influencia de China, que es su socio estratégico, es con quien hace comercio Corea del Norte, y por eso pues Donald Trump lo amenaza, pero sin dejar de contar con el presidente de China para que controle al muchacho, podríamos decir. El asunto de esto es que también podemos hacer una lectura. La crisis de Corea, al extremo que está en este momento, podría haber sido creada por los mismos medios de comunicación norteamericana para distraer a la opinión pública norteamericana de las promesas de campaña del presidente Donald Trump. En la construcción del muro en la frontera de México no se ha vuelto a mencionar, no se ha vuelto el programa de Obamacare que decían que lo iban a echar para atrás, no pudieron, y otras cantidad de cosas. Entonces hagamos el show por allá para que la población se distraiga y esté viendo hacia otro lado. Y la otra cosa era cómo antes de la cita o la cumbre con el presidente Xi Jinping, presionarlo de tal manera que ya fuera más ablandado esa cumbre, porque hay un tema de por medio, que Corea del Norte podría estar utilizando. Uno, China lo utiliza para que no le toquen el tema de Taiwán. Acuérdense que Taiwán, Donald Trump se comunicó con la encargada de los asuntos de Taiwán para hablar con ella, y eso enojó a China porque le está dando la titularidad de una presidenta que se puede desvincular de China. Entonces, es un juego, eso es moneda de cambio. Te presiono por parte de Corea, pero tú me dejas a Taiwán, te tranquilizo allá, pero tú me dejas entonces tú me das, y acuérdense que hay cuestiones de barreras arancelarias, empresas norteamericanas invirtiendo en China que según Trump las iba a devolver. Entonces me imagino, y quisiera estar equivocado en el sentido de que pueda hacer esto toda una campaña montada para distraer a una opinión norteamericana, una opinión pública que está fragmentada, cosa que no pasa ni en Rusia ni en China, donde hay una solidez en la opinión pública alrededor de estos líderes que, como mencionan algunos analistas, es como que estamos caminando hacia un autoritarismo mundial en un triángulo: China, Rusia, y queremos entonces hacer sólida el autoritarismo de parte de Donald Trump. Sí. Máster Villanueva, hay quienes creen que la escalada alcanzó el nivel que es considerado por algunos como la mayor amenaza de guerra nuclear desde la crisis de los misiles que tuvo en vilo al mundo en 1962. El New York Times incluso habla de las diferencias entre Washington y Pyongyang como una crisis de los misiles de Cuba en cámara lenta. Sí, para mí esto es más algo que se está manejando desde un punto de vista mediático para desviar la atención del pueblo norteamericano. En la campaña electoral, Donald Trump prometió crear fuerzas de empleo en Estados Unidos, ya lo dijo el máster Cruz, prometió crear ese muro en la frontera con México, algo que realmente traería muchas dificultades desde todo punto de vista, desde el punto de vista socioeconómico, social e incluso ecológico. Y era acusado también, o está siendo acusado a lo interno de Estados Unidos, de no presentar sus declaraciones de impuestos, de su supuesta relación con Rusia, que también fue muy mencionada por los demócratas y que fue una estrategia que no les funcionó,
Cuando él llega al poder, incluso hablaba de que la OTAN era ya una organización que estaba desfasada, llega al poder y todo el discurso populista que él utilizó para poder alcanzar los votos de los norteamericanos que se encuentran resentidos porque han perdido sus fuentes de trabajo y su nivel de vida, al llegar al poder, repito, él viene y cambia completamente de su discurso a la acción. Entonces, lo primero que hace es crear una confrontación con Rusia. Se genera un problema en Siria antes de que se tocara el tema de Corea del Norte. Unas noticias que de hecho todavía no han sido comprobadas y que creo que el día de ayer en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia estaba pidiendo que antes de seguir atacando a Siria o acusando al gobierno sirio de que ellos fueron los causantes del lanzamiento de estas bombas químicas, que se investigara a fondo, porque no se ha podido comprobar. Se han hecho análisis de videos que demuestran que aparentemente fue un montaje, eso no lo podemos nosotros comprobar, pero definitivamente sí tiene que haber seriedad. Antes de tomar una represalia de X o Y forma, tiene que comprobarse que el hecho sucedió y quiénes fueron los causantes. Siria es un país que desde el punto de vista estratégico y geopolítico es de mucha importancia para el mundo, también por el petróleo, ya que ellos son, si no de los más altos productores de petróleo, sí tienen una fuerte producción de petróleo que, por cierto, está controlada y se encuentra cerca de la frontera con Turquía, y está controlada esos campos petrolíferos por los kurdos, una raza que vive ahí entre Irak, Turquía y Siria. Y ocupa una posición estratégica porque por ahí pasa y sale todo el petróleo y todo el gas hacia el Mediterráneo de los otros países árabes, desde Irán, Irak, Arabia Saudita y de algunos países que pertenecieron en un momento determinado a la Unión Soviética. Entonces Rusia, lógicamente, tiene que defender sus intereses, Estados Unidos también los de él. Estratégicamente, Estados Unidos hace un ataque superficial a una base aérea siria como respuesta supuestamente a ese ataque que hubo de armas químicas, pero que no llevaba definitivamente más que un mensaje, una advertencia. Y luego ese mensaje se traslada a Corea del Norte y le dicen, mira lo que hicimos en Siria. Pero Corea del Norte se encuentra, como dice también Israel, en una situación completamente diferente. Aquí no podemos comparar a Siria con Corea del Norte. Corea del Norte incluso tiene supuestamente armas atómicas y se encuentra en una región mucho más crítica desde ese punto de vista. Sí. Y si nosotros sumamos lo de Siria, que viene a recordarnos lo que pasó en los tiempos en que Bush padre y Bush hijo atacaron a Irak, supuestamente porque también habían armas de destrucción masiva, cosa que resultó que no era cierto, genera, y es muy republicano por así decirlo, el desarrollo de la industria de la guerra, genera bienestar económico también de una u otra forma, pero a costa de crear un conflicto en el que sí existe definitivamente latente una crisis que puede provocar guerras aisladas en varias partes del mundo, ya que ni China ni Rusia van a permitir que Estados Unidos interfiera donde ellos tienen esos conflictos también y que tienen influencia, porque desde el punto de vista geopolítico también les conviene tenerlo controlado. Sí. ¿Qué repercusiones habrán para América Latina y cómo podemos nosotros prepararnos, Máster Cruz? Muy bien, los efectos son de repente, ¿qué significaría? Pues ya estamos como, no sé si podría incrementarse los efectos, porque recuerde que de la guerra de Irak en los 90, luego el 2002 y todo este asunto,
se ha venido jugando con los precios del petróleo, al alza, a la baja, pero sucede pues que sí hemos creado un poco de resiliencia porque ya es hora como que fuéramos buscando maneras alternas de cómo sobrevivir a una gran crisis, aunque la crisis, como decía Albert Einstein, pues hay que ver cómo le sacamos el provecho que se tiene. Pero más allá de eso, cómo prepararnos, porque el escenario es incierto, habrá que pensar en cómo nos salvamos de ser el escenario donde estos tres grandes se vayan a enfrentar, que fue lo que nos pasó a nosotros en Centroamérica en 1980, que se produjeron más de 500.000 de muertos por los escenarios de guerra, entre hombres caídos en combate y otros desaparecidos, fue el escenario de guerra. Entonces, qué pena porque ellos no van a pelear en su territorio, sino que en el de otros. Y fíjese bien, en ese caso la crisis de Corea, volviendo ahí, que Corea del Sur ha dicho que ellos no estarían dispuestos así como a apoyar una situación nuclear, porque obviamente que las dos Coreas perecerían. Entonces como que cálmense, lleguemos a un acuerdo, volvamos a platicar, porque el escenario donde estas potencias pelean queda desaparecido totalmente. Máster Villanueva, la conclusión ya. Sí, y ustedes podemos observar que el presidente Donald Trump, por un lado, ha enviado al vicepresidente de Estados Unidos a que dialogue con Rusia y a que dialogue con China, con Corea del Sur, a la par que está haciendo estos ataques, por un lado. Y eso nos da una idea, pues, de que está queriendo de una u otra manera también apaciguar a estas otras dos potencias. Segundo, que es otro gran problema, el que Trump niegue que existe calentamiento global. Y lo niega y a la par libera el uso del carbón como fuente para producir energía eléctrica barata en Estados Unidos y autoriza que se construya un oleoducto en una zona en la que va a provocar también grandes daños ambientales y culturales, y que el presidente Barack Obama había tirado para atrás y no había permitido que se tomaran este tipo de decisiones, y más bien al contrario, en París firmó y el compromiso de Estados Unidos para luchar contra el calentamiento global, que ahora se está revirtiendo, sabiendo nosotros que China y Estados Unidos son los dos principales países contaminantes del mundo. Entonces, aunque algunas personas pueden pensar que Barack Obama no hizo un gran papel como presidente de Estados Unidos, yo en lo particular considero que su papel fue muy importante para mantener la paz en el mundo, para hacer el diálogo con países que habían sido enemigos eternos de Estados Unidos, un ejemplo Cuba, que lógicamente el trasfondo es socioeconómico, pero que nos estaba dando una idea de la apertura que Estados Unidos estaba teniendo y que preocupa que se esté revirtiendo mucho ahora con la presidencia de Donald Trump. Bueno, sin duda mucho que aportar en estos temas, pero hemos llegado al final agradeciendo como siempre a nuestros invitados por participar y a usted por bendecirnos con su sintonía. Que estén bien.